bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Todo listo para la celebración del ETB El Socorro Classic, prueba puntuable para el circuito europeo de bodyboard y que tendrá lugar en la playa del Socorro en Los Realejos, en la isla de Tenerife, los días 26 al 29 de septiembre. Victorias de la francesa Tia Bronx y el portugués Afonso Antunes en el QS3000 del circuito europeo celebrado en Pantin. Hans Odriozola y Son Gunning, en quinta posición, fueron los españoles mejores clasificados. El peruano Gabriel Villarán estrena canal en YouTube y lo hace recopilando las mejores sesiones en algunas de sus playas favoritas como Puerto Escondido y Barra de la Cruz en México, o Skeleton Bay en Namibia. Con Ian Zurte, el encargado de la filmación, Mike Travery descubre Marruecos. La ola de Safi puso a prueba el surfing del estiloso sudafricano, que con total precisión no perdió la línea dentro de sus tubos. Mason Ho, Clay Marzo y Parker Coffin se dieron una buena sesión en el Surf Ranch, grabando lo que será un nuevo proyecto especial para Snapped 5 y que pronto saldrá a la luz con el artista Robbie Crawford al frente. La aparición del dron en el mundo del surf de olas grandes lo ha llevado a que lo veamos desde algunos puntos de vista inimaginables. Y así lo piensa el hawaiano Kyle Lenny en este vídeo con imágenes filmadas por Tucker Woody. Una vez más, Tim Bonison nos pone los pelos de punta con una edición estremecedora en las olas más pesadas del planeta. Para nuestra tranquilidad, el realizador australiano asegura que nadie resultó herido. El australiano Solly Bailey está destacando como surfista en sesiones libres y protagonizando aclamados vídeos como el titulado Conehead, uno de los candidatos como mejor vídeo del año por Stab Magazine. Dirigida por Alec Walsh, Surfing is a Dance es un cortometraje inspirado en películas antiguas, carteles de rock clásico y largos días bajo el sol en San Onofre, California. Y con este homenaje al surf más clásico nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.